Pasó la cumbre, muy importante. Algunos lo han tildado de histórico, lo que pasó este fin de semana en el Vaticano. Uno esperaba más, claramente. Creo que hasta el discurso quedó un tanto a mitad de camino, casi que fue tibio, el del propio Papa hablando de lo que la gente esperaba, pero fundamentalmente desde las víctimas que estaban presentes allí y que también se hicieron oír. Y es muy interesante este material que nos comparte el arzobispado, porque vamos a escuchar al arzobispo de Corrientes. El arzobispo de Corrientes, Monseñor Stanovnik, va a hablar y va a contar cuál es la postura, por supuesto, de la Iglesia, pero también aquí en Corrientes, cuál es la postura que se va a tener. Porque aquí también hubo casos. Acá también hubo casos, es verdad. Él mismo detalla, son 2 casos Sí. que han habido en los últimos años y de los cuales también, cuenta qué pasó con estos. Monseñor Stanovnik. Es una toma de conciencia, sobre todo porque se le está dando voz a las víctimas. Es ahí donde nosotros y la sociedad toda toma dimensión de la gravedad del daño que produce el abuso. En este caso el abuso sexual, pero todo tipo de abusos, sobre todo cuando el que lo padece es un menor o una persona vulnerable, todo tipo de abusos. Este evidentemente toca la integridad sexual de la persona, ¿no? Y la afecta después, la daña prácticamente para toda la vida, ¿no? Por eso me parece importante que hoy la Iglesia, en esa dimensión global, escuche el grito de las víctimas, pero al mismo tiempo que la sociedad lo escuche, que la sociedad también lo escuche. Monseñor, el Papa pedía en este encuentro a los obispos, les pedía medidas concretas, acciones concretas. En la Argentina hay un protocolo aprobado por los obispos que tiene que ver con estas situaciones de abusos. ¿Cuáles son los ejes de ese protocolo, de esa guía de actuación que aprobaron los obispos y que se está implementando en el país? El tratamiento de este tema no es nuevo en la Iglesia. La Iglesia Universal tiene desde el año 2010 un documento, un motu propio que da orientaciones a toda la Iglesia sobre este tema, ¿no? Y son orientaciones muy concretas para enfrentar estas situaciones, es decir, para tratar la denuncia de un abuso. De cara a la Iglesia de Corrientes, ¿cuál es su mirada ante las situaciones, las heridas que se van generando ante hechos como este? ¿Y qué se está haciendo para prevenir estas situaciones, para abordarlas, para acompañar a las víctimas, como usted dice que son la parte más importante de todas estas situaciones? Bueno, en primer lugar, en la Iglesia Particular de Corrientes teníamos las orientaciones de la conferencia. De hecho, se ha actuado concretamente en estos últimos 10 o 12 años en la Iglesia Particular de Corrientes en 2 casos concretos donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes, tanto en el proceso canónico como en el proceso civil, llegando a las respectivas sentencias y condenas en los 2 casos. Otros casos no hubo, al menos como denuncia. Monseñor, ante los casos que se conocen, ¿no? La situación tan grave que se dio en Chile particularmente, con esa herida tan grande que generó la Iglesia, situaciones como en Estados Unidos, Irlanda, por no ir y venir al país, los casos que hemos tenido con más resonancia, los últimos fueron los de Mendoza. ¿Cabe hacer una culpa de la Iglesia en cuanto a la actuación, el abordaje? ¿Cuál es su opinión sobre cómo actuó la Iglesia ante estas situaciones de tanto dolor, digamos, ¿no? Cabe hacer un mea culpa, ciertamente. Pero también lo que hay que tener en cuenta es, nosotros juzgamos las situaciones desde hoy, es decir, con la claridad que tenemos hoy sobre este tema. Una cosa es hoy en que escuchamos a la víctima habla, ¿no? 40, 50 años atrás no teníamos la voz de las víctimas.